Le damos gracias al Señor. Sí, Señor. Queremos serle fieles al Señor y, bueno, gracias al Señor. Quieren guarden su papelito ya. Al rato me van a regañar por tirar árboles. Por eso está el proyector, ¿verdad? Bueno, vamos a comenzar el tema de esta noche. El Señor nos ha estado guiando de su mano a través de diferentes pasajes de la Escritura para hablar del tema de la oración. Y nuestro hermano estuvo hablando la semana pasada acerca de la oración de Daniel. Realmente fue, si no la has escuchado, escúchala, está en el WhatsApp, búscala ahí por la fecha. Y fue algo hermoso ver la oración de Daniel, su arrepentimiento y ver el fruto de esa oración. Daniel, un profeta que el Señor le mostró tantas cosas, un hombre cautivo, un hombre que estuvo cautivo en su vida, pero era libre porque tenía una comunicación constante con el Señor. Y el día de hoy quisiera que fuéramos juntos al libro de Hechos de los Apóstoles, el segundo libro de Lucas, es el libro de Hechos, es el Lucas volumen 2, y vamos a tomar un tiempo para leer todo el pasaje, todo el capítulo 12. Yo sé que van a decir, ay hermano, ¿por qué nos vamos a tardar mucho? No hay problema, le debemos de perder miedo a leer todo completo. No somos cristianos de versículos. Yo creo que es uno de los errores más graves en el cristianismo, ser así de mucho versículo nomás y no sabemos de dónde está el versículo, de dónde viene, ¿no? Me acuerdo que una vez así le quise decir a mi esposa, dice la palabra que la mujer cae en la congregación, y pues no fue muy bien. Porque sí dice, pero el texto tiene su contexto, ¿no? Entonces vamos a leer Hechos capítulo 12, del 1 hasta el 25. Hechos 12. 12º capítulo de Hechos. Chapter 12. Chapter 12, verse 1. Para los que ya tienen ciudadanía, Acts chapter 12. Cuando lo tengan. Amén. Dice, en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Y esta es su manera de maltratarles. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y le proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Vamos a centrarnos ahí en ese verso, guárdelo ahí para más al rato. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que le hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro, que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro le dio la nueva de que Pedro estaba afuera. Y ellos le respondieron, gloria a Dios. No, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel.
Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron, le vieron y se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano una señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y le dijo: hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Y luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre la que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndoles buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardias, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí. Bueno, voy a seguir leyendo hasta el final. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornando Biastro, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor hirió por cuanto no dio gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, estamos metidos en un momento bien interesante en el libro de los Hechos. Nosotros tenemos, una de las cosas que tenemos que entender cuando estamos estudiando la palabra del Señor, es que tenemos que adentrarnos en la historia y qué es lo que está pasando en este momento. La iglesia está en sus primeros años. Hay un poquito de división en saber qué rango de tiempo estamos hablando aquí, pero estamos hablando no más de 7, 8 años de que Jesús ascendió a los cielos, de lo que está pasando ahorita en este momento. La iglesia, en este momento que estamos leyendo aquí, el Espíritu Santo ya fue derramado en los corazones de estas personas. Y poco a poco el Espíritu Santo, cumpliendo lo que Jesús había dicho en Juan capítulo 14, 15, que decía: les conviene que yo me vaya para que el Espíritu venga. Dice: Él los guiará a toda verdad. Él les enseñará todas las cosas que yo los he mandado. Y cuando tú ves de los evangelios, Hechos de los Apóstoles, luego ya ves las epístolas. Y en las epístolas tú ves el trabajo del Espíritu Santo revelando las Escrituras y revelando las palabras de Jesucristo a los apóstoles para que nosotros las entendiéramos. Entonces este proceso que estamos viendo aquí es el proceso que Dios está revelando su voluntad, está revelando las Escrituras a los apóstoles. Y es muy interesante porque una de las cosas que tenemos que entender, y me encanta que la Biblia es real, es que la Biblia muestra a las personas tal y como son. Nosotros queremos leer todas las historias que leemos como si estuviéramos leyendo un libro de Marvel o de DC Comics, nuestros héroes, ¿no? Y pintamos a la gente de la Biblia como wow, así lo máximo, así son los héroes, y creemos que el mensaje de la Biblia es: sé como ellos. No estoy diciendo que no sea en parte cierto, pero el personaje principal de la Escritura es Dios y su obra a través de hombres y mujeres que fallaban. Entonces, el libro de los Hechos empieza bien interesante, y solo les voy a decir algunas citas. Miren, vamos rápidamente a Hechos capítulo 1 y vamos a leer el versículo 7 y 8. Así nada más, así como algunas, 1, 7 y 8. Y vamos a leer desde el 6. Está empezando su libro Lucas, ¿no? Y es un libro que tiene dedicación, se lo escribió un compadre griego que se llamaba Teófilo. Y está empezando a hablar de que ya Jesús murió, ya Jesús resucitó, y Jesús está por ascender, y ya pues están los discípulos, imagínate la emoción, ¿no? Ya resucitó Jesús, y esta es la conversación que tienen. Fíjate, entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Pues le están preguntando: ¿qué pasó? ¿Qué va a haber, no? Ya resucitaste, ya viene acá el asunto, ¿qué va a pasar? ¿Qué se viene, Jesús? Y como hasta cierto punto, la continuación a lo mejor de las preguntas que tenían los discípulos, como Pedro, ¿no? Señor, nosotros entregamos casas, familia, ¿qué nos toca a nosotros? Y aquí están los discípulos y vean, me encanta la respuesta de Jesús. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y yo quiero que cuando tú lees el libro de los Hechos, que se llama Hechos de los Apóstoles, pero ya cuando lo lees te das cuenta que es los hechos del Espíritu Santo a través de los apóstoles, empieza con algo bien interesante. Y quiero que lo estés viendo, porque es constante este tema. Los discípulos eran hombres fallidos,
como tú y como yo. Y cuando están aquí delante del Señor dicen, pues ahora sí Jesús, ¿qué se va a hacer? Y le dice, no te toca saber. Pero la respuesta de Dios siempre es la mejor. Porque fíjate cómo le responde, no te toca saber los tiempos y las sazones, los que el Padre puso a su par potestad. Ellos quieren saber qué va a pasar, así como alguna vez estudiamos Marcos 13, Mateo 24 y Lucas 21, cuando dice, se va a destruir el templo. Ellos le preguntan, ¿cuándo va a ser el fin del mundo? Y Jesús le responde, pues fíjate que no te engañen. Aquí le están preguntando qué va a pasar y le dice, no te toca. Pero, fíjate que dice el pero más importante de aquí, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí vamos. Así empieza el libro de Hechos. El Señor revelando su palabra. Y luego el Señor les dice, no se vayan de Jerusalén. Esperen la promesa del Padre. Y vemos ahí oración constante. Vean ahí, alguien que me vaya a leer Hechos 1:14. Así, ahí lo tienen luego. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Oración. Y eso tú lo vas, si tú lees, te invito a que leas el libro de los Hechos. No seamos flojos, ¿verdad? Te vas a dar cuenta, oración. Hechos 2:42, ¿quién lo quiere leer? Adelante. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Oración. Y fíjate, una de las cosas, una actividad de los discípulos previo y post derramamiento del Espíritu Santo estaba determinada por la oración constante. Ahí mismo, ¿quién quiere leer Hechos 1:24, que se me olvidó? Ahí lo tenía ahí listo y se me... Y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces te das cuenta cómo orando, ahí en ese 1:24 están orando para ver quién iba a sustituir a Judas. Entonces esto es una pequeña introducción de que te das cuenta que los discípulos están aprendiendo de la mano del Espíritu Santo. Luego ya vemos en Hechos capítulo 2 el derramamiento del Espíritu Santo. Vemos la primera predicación de Pedro, se convierte en 3,000 personas, el Espíritu Santo es derramado y empieza. Pero una de las cosas bien importantes es de que después del derramamiento del Espíritu Santo, que fue en Hechos capítulo 2, ¿qué fue el resultado del Espíritu Santo? Aparte de los milagros que vemos, Hechos 2:42, las personas perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿En qué más? Ahí dice Hechos 2:42. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿A qué le suena eso? A la iglesia. Incluso cuando nosotros estudiamos en los distintivos de Calvary Chapel, la definición que el pastor Chuck Smith, que no es el santo patrono de Calvary, no estoy hablando de ese tipo de cosas. Yo estoy diciendo, el que fundó esta iglesia, la definición de la iglesia es Hechos 2:42. Perseverando en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, la comunión unos con otros y en las oraciones. Eso es la iglesia. Y ahí se está. Entonces, una de las enseñanzas es esa. Ahora, cabe recalcar que Lucas hacía referencia en los primeros capítulos varias veces en la comunión de la oración. Está alrededor de la palabra, alrededor de la alabanza, y había crecimiento en la iglesia. Y la respuesta de Dios era manifestaciones de su gloria. Había milagros. Pero una de las cosas que ellos estaban permaneciendo en eso. Y ahora vemos fórmulas, ¿no? Fórmulas de crecimiento. No es que tienes que tener luces, no es que tienes que tener humo, no es que tienes que tener métodos acá bien perrones para atraer a los jóvenes. Mi hermana me mandó, quizás lo que voy a decir está mal, no me quiero burlar de nadie, pero mi hermana me mandó un video de una iglesia que se llama El Bar. Wow. A esa sí vamos, ¿verdad, hermanos? ¿Qué pasó? Se llama El Bar. Y le preguntan al pastor, ¿y por qué tiene la iglesia así? Dice, no, pues es que a solo así vienen los jóvenes. Pero en este día se convirtieron como 3,000. Ahora, estas mismas personas eran las que unos días antes estaban clamando que mataran a Jesús y que les dieran a Barrabás. Pero el Espíritu Santo estaba haciendo la obra. ¿Por qué? Porque era el tiempo. Porque Pedro dijo, este es el día de la profecía del libro de Joel, que los postreros días derramaré de mi Espíritu. Cuando Dios quiere, cuando Dios es ya la voluntad del Señor, eso se hace.
Pero cuando se está haciendo la voluntad de Dios, la iglesia oraba. Y sabes que cuando a mí me llama la atención el llamado de la oración que hay sobre esta iglesia. Porque hay grupo de oración de latinos, hay grupo de oración de los americanos, hay grupo de oración hasta por Zoom. Por si no quieres llegar a la iglesia llega a ti para que ores. Y así empezaba. Ahora, un hecho muy característico también es de que la iglesia empezó a orar en medio de la persecución. ¿Quién me ayuda a leer Hechos 4, 23 al 31? Esto está hermoso y quiero leer mucho esto porque si yo voy a hablar nomás les voy a hablar de mis ondas. Quiero leer la palabra. Fíjate, el libro de Hechos 4, 23 al 31. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ves un patrón? Ahora, si tú lees ahí, ¿qué está pasando? Los discípulos están predicando, la gente está escuchando el evangelio, gente se están convirtiendo. Si no me equivoco, los que le saben a la Biblia, ahí ya se habían convertido otros 5,000. Y la gente alrededor, que eran, se supone, los religiosos de aquella época, se enojaron. Y tenían envidia, cumpliendo también la palabra del Señor, que Israel iba a ser movido a celos por la manifestación del Señor. Y estaban diciendo, si van a predicar, los vamos a apresar. Y cuando empezó la persecución, ellos empezaron, y lo que me gusta ahí, cuando estás leyendo, mi hermano me ayudó a leer en Hechos 4, oraron con la palabra. Solo le estoy dando algunos pinceladas y ahorita van a ver por qué. ¿Oraron con qué? ¿Con qué oraron? Con la palabra. Con la palabra. Y dice, terminó ahí, dice, permanecían en la palabra. Porque es una cosa bien interesante que tú tienes que ver. ¿Por qué? ¿Por qué crees que los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar? A veces leemos la palabra como si la gente que está aquí en estos versículos fueran mexicanos, en mi caso. O fueran centroamericanos, salvadoreños, hondureños, nicaragüenses. ¿Qué más? Guatemaltecos. No quiero dejar a nadie fuera de aquí. Nicaragua, dije ya. Pensamos que es así, pero eran judíos. ¿Cómo crees que le dicen los discípulos Jesús, enséñanos a orar? Si sabes cuántas veces ora un judío al día. Hay un sidur, hay un libro que tienen que leer. Oración para lavarme las manos, oración para poner mis pies en la tierra, oración para ponerme el manto, oración para ponerme el otro, oración para esto, oración para aquello. Y por eso Jesús les dijo, no creas que Dios te va a ir por tus repeticiones. Y pensamos que eso Jesús se lo está diciendo a los católicos, pero se lo está diciendo a los judíos. Y Jesús les enseñó a orar, y aquí vemos el resultado de que Jesús les enseñó a orar. Les dijo, en lugar de decir, bendito sea el Padre Dios, bendito Dios, Rey del universo, empezaron a decir, Padre nuestro que estás en el cielo. Y empiezan a orar. Ahora, siguen orando. Pero me encanta porque tú estás viendo milagros. Un cojo se sanó. Ni oro ni plata ni lo tengo, pero lo que tengo te doy. Levántate. Mujeres resucitados. Gente que sacaban a las calles para que pasara la sombra de Pedro. ¿Y qué si te imaginas? ¿Qué te imaginas? No, pues Pedro hace cuenta que es como Thor, con su martillo. Era así como la película de los Monsters, ¿no? Cuando salen así caminando a asustar. Y me encanta porque aquí te das cuenta, en uno de los milagros más grandes que tú puedes ver, ves hombres como tú y como yo,
¿Cómo orar por la iglesia perseguida? ¿Cómo orar por la iglesia que es perseguida? Vas a decir, ¿cómo empezaste y ahora vas a hablar de la iglesia perseguida? Sí, porque la iglesia, en el mover del Espíritu Santo, cuando es real, la iglesia, cuando el Espíritu Santo realmente se está moviendo, no está en sus laureles, está trastornando al mundo, y al mundo no le gusta ser trastornado. La gente que estaba ahí, los dirigentes religiosos decían, estos son los que trastornan al mundo, porque no eran estudiados. En México les hubieran dicho nacos, pescadores, galileos, nazarenos, y están trastornando al mundo. No son de Caché, no son de Harvard, no son de Fuller, no son de Gordon Canwell, no son del Instituto Latinoamericano de Teología, son raspita y hablan bien. Y me enoja, los vamos a matar, trastornan al mundo, están sanando. A mí me tocaba conocer a Dios, pero ellos lo conocen más. Hablan y Dios se mueve, tiemblan los montes, tiemblan las casas. ¿Qué está pasando? Se enojaron. Cuando el Espíritu Santo se mueve, el mundo se enoja y la iglesia es perseguida. Pero cuando la iglesia es perseguida, la sangre de esos mártires habla y Dios se mueve. Esas son cosas que se las tienen que preguntar al pastor Mauricio o a mí después, pero Dios se mueve. Y lo que está pasando aquí es que está en medio de la persecución de la iglesia, pero ¿cuántos de ustedes saben que hoy día hay cristianos que están siendo perseguidos? No están siendo perseguidos por la tarjeta de crédito para que la paguen. No están siendo perseguidos por la migra. No están siendo perseguidos por un ticket de tránsito. No están siendo perseguidos por el IRS, están siendo ni por su jefe porque no fue a trabajar y tienes que inventarte una enfermedad o ir a buscar un ticket de un doctor que te ayude. Están siendo perseguidos porque estaban en un momento, en un lugar equivocado, y el hecho de creer en Cristo como Señor y Salvador o tener una Biblia han sido sentenciados a muerte, a prisiones, a vejaciones. Hoy, ahorita hay un cristiano en el mundo que está pasando hambre, que está siendo golpeado, que está siendo vejado, solo por el hecho de creer en Jesús. Y dice la palabra del Señor que eso está presente delante del trono del Señor. El libro de Apocalipsis, el libro también de Hebreos habla de que el mundo no es digno de esas personas. ¿Cómo responde una iglesia? Y aquí está, porque hay un rey loco que por querer ser bien visto, mata a Jacobo, hermano de Andrés. Había otro Jacobo, que era el hermano de Jesús, que escribió el libro de Santiago. Pero este también lo mató. Y agarró a Pedro. Nada más porque dijo, fíjate, mató a Jacobo. Unos judíos se alegraron y dijeron, no, déjame agarrar a otro para también darle torcimiento. Y lo que me llama la atención es que Dios se empieza a mover. Y la iglesia ha seguido orando. Es una iglesia que está en oración, pero también es una iglesia que es como tú y como yo. Porque lo que quiero hablar es cómo orar por una iglesia perseguida. No es que te tienes que ir a dar golpes de pecho y tienes que llorar, solamente tienes que obedecer al Señor. Porque fíjate lo que está pasando. Lo voy a leer porque luego mis ojos no me dejan ver. Dice que puso Herodes a Pedro con 4 juegos de soldados. Eso quiere decir que 24 horas al día tenía 4 soldados, Pedro con él. Y dice que Pedro estaba durmiendo en medio de 2 soldados. Entre 2 soldados, versículo 4. Sujeto con 2 cadenas y 2 guardias delante de la puerta estaban en la cárcel. O sea, estaba con 2 soldados y afuera de su celda habían otros 2 soldados. 24 horas. ¿Y sabes cuál era la paga si se les escapaba o algo le pasaba a esos 4 soldados? Y luego me gusta porque ¿qué dice el versículo 5 que estaban haciendo la iglesia? Oraba sin cesar. ¿La iglesia qué estaba haciendo? Orando. ¿Por quién? Por Pedro. Vamos a seguir leyendo. Y aquí se presentó un ángel del Señor. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y 2 guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó. En el original se cuenta que le hizo así, lo sacudió. ¿Y qué dijo Pedro?
¿Qué pensó Pedro? Este es un hombre de Dios. Este es un hombre de Dios. Y así como lo lees en el original, no dijo, gracias Señor, respondiste a mi oración, yo soy un hombre de fe, yo creo en la palabra. Dijo, estoy durmiendo, estoy teniendo una visión. Porque eso es una cosa que yo quiero que entiendas. A veces nos ponemos como si que el que sabe más es el mero bueno, como el que tiene más versículos es el mero acá, y no te das cuenta que todo lo que recibieron estos hombres fue gracia divina, y que tú has sido escogido para eso, así en tu debilidad. ¿Quién es? ¿Sabes que Pedro, un pastor que me encanta, dice que Pedro no puede ser su héroe, porque un héroe lo tienes que ver para arriba, pero Pedro lo ves acá? ¿Cuántas veces la regó Pedro? ¿No le dijo Jesús a Pedro hasta apártate de mí, Satanás? Y muchos de nosotros dicen, no, pues es que yo me llevo muy bien con el pastor. Yo tengo una muy buena relación con el pastor. Yo y el pastor somos amigos. ¿Sabes que el pastor es la persona más impresionable la que tú puedes tener? Porque no te conoce. ¿Qué habla de ti tu esposa? ¿O tus hijos? Ahora que mis hijos se están volviendo adolescentes, me quedo con el ojo cuadrado. Porque si alguien me lee la cartilla es mi hija. Le estaba yo viendo ayer un partido de fútbol americano que hasta perdió mi equipo y por eso traigo de otro equipo porque estoy enojado con el y mi hija me dijo, vas a ver tu partido en lugar de hablar a mi mamá y luego para que te pierdan tu equipo. Y yo, así como somos, Dios nos ha llamado a hacer su voluntad. Y Pedro no sabía fíjate, ni siquiera como Jedi. Los Jedi así que le hacen así, se le cayeron las cadenas. Llegaron a la puerta y se abrió la puerta. Y hasta que estaba ya en la calle dijo, caray, no, pues sí pasó. Y luego, ¿qué estaba haciendo la iglesia? Orando. Y llegó la Rode, que quiere decir rosa. Llegó a la puerta y me encanta la Biblia porque no hay héroes, hermanos. ¡Ay, es Pedro! Y ahí lo dejó afuera. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Echando cartas, ¿no? Estaban orando y ¿qué le dijeron? ¡Gloria a Dios, hermanos! El Señor respondió a nuestra oración, hermanos. ¿Estás loca? Aquí dice la Biblia, hermano. No me lo estoy inventando yo. Pero mira, esta pobre, las mujeres, ¿cómo son? ¿Verdad? Y luego no falta la hermana mística, ¿no? Porque en la iglesia siempre está la hermana que ve demonios hasta abajo de las sillas. Dijeron, es su ángel. Ya vino a ganarnos las patas. Ya lo mataron. Y ya vino a ganarnos las patas. Esta es la iglesia del Pentecostés. Pero ¿sabes qué es lo hermoso, hermano? Que hay un Dios poderoso. Amén. Respaldándolos a ellos. Y esto es lo que yo quiero que tú entiendas, hermano. Hemos estado hablando de oración, pero entendemos qué es la oración. Porque en este momento estaban orando y ni estaban esperando que Dios les respondiera. Porque aquí lo dice, no lo estoy inventando yo. Pobre Rode, ella sí creyó porque lo vi y dijo, es Pedro, no estás loca. Y Pedro, déjenme, no sean gachos, me van a agarrar otra vez. Yo les quiero decir, no estaban listos para la respuesta de Dios. Pero quiero que te des una cuenta. Esto nos da una enseñanza bien importante de oración por la iglesia perseguida. Tú no sabes cómo te va a responder Dios tu oración. Muchos de nosotros veníamos huyendo de algo de nuestros países. Y tú oraste y le dijiste, nomás Señor, ayúdame a cruzar los Estados Unidos. Nomás ayúdame a conseguir mi visa. ¿Y quién quita que Dios te está llamando al ministerio? ¿Quién quita que Dios te está llamando a hacer? ¿Quién quita que en un futuro aquí, en este país donde tú veniste a buscar un sueño americano, empiece la persecución a los cristianos y Dios te trajo para ser perseguido en este país? Pero lo que pasa es que a veces oramos y pensamos que Dios nada más es como los que están en un estacionamiento así, viene, y así lo tratas. Y tu oración, a veces estás orando así, estás orando nada más como una protesta. Como cuando vas a orar para comer. Señor, y dale de comer a los que no tienen. Y dale trabajo a los que no tienen. Y nada más estás así llenando tu oración, la repetición. Nada más llenas tu tiempo de oración con bonitas palabras para que mis hermanos alrededor vean que sí sé orar. Pero no sabes qué te va a responder el Señor.
Yo hace unos años, yo le oraba, Señor, úsame. Úsame, Señor. Yo quiero servirte, yo quiero saber qué es amarte, Señor. Y más yo oraba así en el tiempo de los años 90, de los 2000, cuando todas las conferencias y todas las predicaciones se llamaban pasión. Hay que tener pasión por el Señor. ¿Y sabes qué pasó? 2015 me enfermo, pero cañón. Machín me enfermé, que no hallaba ni qué darme. Se me metía un virus y yo enfermaba el virus. Y metido en un hospital hasta que le dije, Señor, se me hace que a ti te da gozo verme así en dolor. Y yo entendí que era amar a Dios más que la vida. Y yo no sabía que cuando oraba, Señor, dame pasión, dijo, pues va. Y no es que Dios sea sádico. Pero sabes, por eso David, Salmo 63, dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré las manos. Ya, ¿de dónde estás sacando todo eso, Julio? Aquí esta gente no sabía que estaba orando. Porque no era el tiempo de Pedro. En pocas palabras, ¿sabes qué es la oración? La oración es cuando tú y yo, y le estoy hablando de la oración congregacional, cuando tú y yo nos ponemos debajo de la palabra del Señor para conocer la voluntad de Dios y pedir la voluntad de Dios, porque entonces así Dios responde la oración, porque estás orando lo que Dios quiere. No estás en huelga de hambre. A veces así podemos el ayuno. No voy a ayunar para que Dios me responda. Pues no es huelga de hambre. Es orar y tienes que saber que Dios te va a responder de la manera que Él quiere. Así como Él quiere. Porque ¿sabes qué? Lo puedes leer en Juan 21. Y en otras ocasiones también Jesús le dijo, Pedro, ahorita andas como bala perdida, pero un día te van a atar y te van a llevar a donde tú no quieres. Y dice Juan, y eso lo dijo el Señor para decirle de qué muerte iba a morir. En esta ocasión no le tocaba, pero hubo una ocasión donde era para glorificar a Dios. Pedro fue glorificado. Y eso es lo que y yo iba a decirles al inicio de la plática, esta plática no les va a gustar. Porque a final de cuentas, si estamos aquí, es para glorificar el nombre del Señor. El nombre de Dios tiene que ser glorificado. Y hay personas hoy, en México incluso, en tus países, donde son perseguidas por creer en el Evangelio. Y el Señor los está sustentando. Pero ¿cómo oraba la iglesia? Sin cesar. Persistentemente. Hebreos también habla en el capítulo, al final en el capítulo, creo que es el capítulo 15, habla de cómo debes orar por los presos, como si tú estuvieras preso. Y así estaba orando, pero la iglesia no supo, pero Dios le respondió. Y le abrieron las puertas a Pedro y Pedro les explicó y les contó todo lo que había pasado. Ahora, una cosa que quiero que entendamos cuando estamos hablando de la gente que está siendo perseguida por el Evangelio, y quiero dejarlo bien en claro, es gente que está siendo perseguida por el Evangelio. Porque hay personas que están presas hoy, que están presas como consecuencia de sus malas decisiones. Pero hay personas que no. Y la palabra del Señor habla de esas personas que están dando su vida por el Evangelio. Y dice la palabra del Señor que el mundo no es digno de ellos. En Hebreos capítulo 11, al final. Pero lo más interesante es que todo eso lo han logrado por la fe y el Espíritu Santo que está dentro de ellos. Ahora, ¿por qué estoy hablando de estas cosas que es bien interesante? Porque a cada uno de nosotros Dios nos ha llamado a elevar una oración. A cada uno de nosotros de manera corpórea, de manera con unos con otros, de la manera como Dios te ha llamado. Si tienes que venir los lunes, si tienes que ir los sábados, porque hay diferentes grupos de oración. A donde Dios te ha llamado, sé constante en la oración. Porque mucha gente dice, es que no, yo quiero orar, pero quiero orar en mi casa. A mí se me ha tenido que quitar eso. Porque ¿sabes qué es lo que pasa cuando tú oras con otra persona? El Espíritu Santo dirige, la palabra de Dios dirige y te das cuenta cuál es la voluntad del Señor. Estabas orando por una televisión, estabas orando por un trabajo y al final estás orando por la voluntad del Señor. Estás orando por permanecer. Yo tenía una tía
que murió de cáncer. 14 años luchó contra el cáncer. ¿Y sabes qué me dijo como 4 días antes de morir? Dice, por 14 años mi Dios era mi sanidad. Y hoy me doy cuenta que lo único que quiero es a Cristo. Y que aunque no me sane, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y vas a decir, bueno, Julio, ¿que Dios me quiere triste? ¿Qué no dice la palabra que Dios para que tengas vida y la tengas en abundancia? No quiere que estés triste. Pero quiere que entiendas que la relación que tienes tú con Dios no es para los siguientes 5 minutos, es para la eternidad. Y así como Dios te ama demasiado para dejarte como estás. Y la única manera que a veces tenemos para tener una comunión con Él es que seamos moldeados como el barro en las manos del alfarero. ¿Quién de aquí es igual de hace 10 años? Yo nunca he volteado atrás y he dicho, no, qué bárbaro, Julio, qué sabiduría, qué entrega, qué valor. Siempre digo, Dios mío, gracias. Gracias por la lluvia, gracias por el dolor. Y esto que le estoy predicando va en contra de los que andan predicando de los jets y de las carteras llenas. Porque ¿sabes cuándo he tenido mi comunión más bonita con el Señor? Cuando no tenía nada en la bolsa. Y comprobaba que eres bueno. Y ahora me hace enojar que pierde mi equipo, que no tienen el sabor que quiero en el Starbucks. Dice el hermano Ángel, no manches. ¿Ah? Digo, no me enojo de eso, pero estoy exagerándole porque a veces así somos. Porque no me entiende mi esposa. Ay, ya tiene 3 semanas que me subieron la canasta. Y el Señor y te olvidas de que tienes una relación con Dios. Dios no le pone pausa. A veces tú dices, bueno, espérame, Dios va a empezar la temporada de fútbol. Aguántame, ahorita nos vemos en marzo. Ahorita le voy a entrar bien duro. Y Dios dice, ¿pero tú crees que Dios te deja? Hasta el día que tú agarras y dices, me voy a ir a pecar, Él se viene contigo. Y entras al juicio. Y entras al trato de Dios. Pero lo que quiero que veas es que cuando estás orando en cuerpo, el Espíritu Santo se mueve y cosas pasan. Y yo quiero darle gracias a los hermanos que están orando los lunes, porque no sabemos qué es lo que Dios vaya a hacer, pero que nos vaya mostrando de acuerdo a su palabra cómo se está moviendo y para qué se está moviendo. Vamos a ir a Mateo 25. Porque van a decir, ¿qué onda con esto? Porque se siente feo que este Herodes, así nada más con la mano en la cintura, mató a Jacobo. Está feo eso. Entonces la iglesia debe orar constantemente por los que son perseguidos y tiene que darse cuenta que Dios va a responder como Él quiere, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a leer el versículo 31. 39. 25-31. ¿Ya lo tenemos? Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas de la derecha de los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, era el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me vestiste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desamparado y te cubrimos, desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y venimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Esto es una cosa bien importante que no quiero dejar fuera de todo esto que estamos hablando, porque la oración también llama a acción.
La oración también llama a acción. Y por eso tenemos que ser conscientes de no ser vanas repeticiones. Señor, dale de comer a los que no tienen. Y luego, ¿qué más? Y luego ves la segunda parte de este verso, ¿no? Se lo saben, ¿no? A los cabritos, ¿qué les dice? Váyanse de aquí porque estuve desnudo, ni me ayudaste, ni cuándo lo hicimos. Pues es que no viste. Y yo le doy gracias a Dios por esta iglesia. Yo le agradezco al Señor por esta iglesia. Aquí está el pastor de testigo. Que cuando yo recién llegué, aquí me ayudaron. Gloria a Dios. Y yo estoy seguro que a ustedes también, a muchos de ustedes también. Y por lo mismo ustedes también están extendiendo su mano al necesitado. Y como dice la palabra, con más razón aún más, a los de la familia de la fe. Porque la oración no se queda nada más en, vamos a orar por los que andan perseguidos. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque dice el rey, por cuanto lo hiciste a uno de estos, lo hiciste conmigo, y por cuanto no lo hiciste con uno de estos, lo hiciste a mí. ¿Qué le pasó a Herodes? Murió. Pero una muerte, cuando le estudias un poquito más, que te das cuenta ya históricamente qué le pasó, porque está documentado históricamente que en unos Juegos Olímpicos que pasaron por ahí, el vato le dio un dolorón y le dio literalmente una mega infección necrotizante, que dice que fue muerto, comido de gusanos, tardó 5 días en morir, con todo su sistema digestivo urinario totalmente colapsado, y literalmente la carne de adentro se le estaba pudriendo. Y dices, ¿por qué? ¿Por qué? Porque estaba tocando a la niña de los ojos del Señor. Y yo sé que muchos de los que estamos aquí, a ninguno de nosotros se despertaron hoy quiero matar cristianos. Pero muchas veces nos levantamos con coraje contra otro hermano, con odio, con competencia, con rencor o con crítica, y te olvidas que es la esposa de Cristo. Quiero cerrar con Apocalipsis capítulo 3, ya está, hermano. Vigilia. Apocalipsis 3. ¿Qué capítulo van? 3. A mí me encanta el libro de Apocalipsis porque este libro ya habla de Cristo ya revelado, Cristo ya resucitado, Cristo ya ascendido en los cielos, y ya hablando las cosas que no eran como si son. Y vamos a leer, quiero leer, permítame tantito, que no veo, mano. Ya necesito de los ojos que son ¿Qué le pasó a Pedro en la cárcel? Vamos a leer verso 7. ¿Qué le pasó? Al final, ¿qué le pasó? Se abrió la puerta, ¿verdad? Salió. Y esto también lo quiero decir porque muchas veces, aunque no somos perseguidos, estás en un momento de dificultad y estás orando. Pero fíjate aquí, me encanta lee el mensaje en las iglesias, y en lugar de pensar en el anticristo, piensa en ti. ¿Qué te está hablando el Señor? Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, versículo 7, capítulo 3, verso 7. Capítulo 3, verso 7. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice, ¿quién lo dice? ¿El pastor? No. ¿El apóstol? No, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Y esto es Cristo hablándole a las iglesias, y me encanta, porque cuando habla a las iglesias te dice el amén, te dice el verdadero, te dice el que está delante del trono de Dios, te dice el que ha vencido. Yo conozco tus obras. Dios, cuando tú delante de Él y estás delante de Él te dice, yo conozco tus obras de pe a pa. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y eso quiero que lo entiendas, porque viene en base a lo que hemos estado hablando de la humanidad de los apóstoles.
¿Cómo califico? Porque hemos estado metidos mucho en teologías de ser campeones y todo eso. Y Dios ahí le está diciendo, aunque tienes poca fuerza, ¿qué ha guardado? Y no has negado mi nombre. Son dos cosas que el Señor te pide si estás tú ahorita en persecución. Y aquí ya después habla de cosas bien interesantes de la sinagoga de Satanás, pero solo me quería cerrar. Lo vas a ir leyendo. Aquí yo entrego de la ciudad, de la sinagoga de Satanás, a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le daré la columna del templo de mi Dios y nunca más saldré de ahí. Escribí sobre él el nombre de Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Te invito de tarea, que nunca la hacen, pero lee el mensaje a las iglesias. Porque vemos una iglesia que está metido ahí en el mero y dice, tienes poca fuerza, pero has guardado mi nombre. Y le promete, voy a abrir una puerta que nadie puede cerrar. Y una de las cosas bien interesantes es de que la cantidad de gente que ha muerto por el Evangelio es impresionante. Pero delante de ellos se ha abierto una puerta que nadie puede cerrar. Yo me acuerdo mucho del testimonio de un inglés que fue los que estuvieron trabajando para traducir la Biblia al inglés y que fue condenado a muerte en la hoguera. Y uno de sus amigos le dijo, oye, ¿sí te irá a ayudar Dios ahora que te van a quemar? Y le dijo, pues espérate que cuando veas que me están quemando, si levanto mis manos quiere decir que Dios me está sosteniendo. Y fue lo que pasó. Y yo no quiero que te vayas asustado. No manches, Julio nos dijo que nos van a matar. No, lo único que te quiero decir es lo siguiente. ¿Tienes poca fuerza? Solo guarda su palabra y no niegues su nombre. Y ora. No sabes que Dios te va a responder. Y tú, hombre de Dios, conoces que alguien está pasando por un tiempo de dificultad. Ora. Y si tienes cómo ayudar, ayuda. Porque el Señor es justo. Y Él se acuerda. Y Él obra. Y Él llama. Pero este mensaje no es para que vayas y tengas tu lista de cosas que tengo que mejorar. Solo déjate mover por Dios en tu vida. Arrepiéntete de tus pecados. Haz lo que puedes hacer. Vivir una vida en santidad, solo el Espíritu Santo te va a ayudar para hacerlo. Ser un cristiano de 100, solo el Espíritu Santo te va a ayudar. Pero lo que te toca hacer, hazlo. Era lo que hablaba con el pastor el domingo. ¿Estás en pecado? Confiesa. Y no estoy hablando de que vengas al micrófono y nos digas todas las cochinadas. No. ¿Qué nos dijo el hermano la semana pasada? ¿Qué es confesión, hermano? Confesor es llamar lo mismo que Dios llama, también nosotros llamarlo. A lo que Dios llama pecado, nosotros también debemos llamarle pecado. Estoy enfermo, soy adicto al sexo. Eres adúltero, hermano. Eso es confesión. Tengo una debilidad por lo ajeno. No, eres ratero, hermano. Quiero hacer justicia económica con el gobierno. No, debes impuestos, hermano. Eso no es confesión, así como que le volteamos, ¿verdad? Le queremos maquillar. Haz lo que tengas que hacer, hazlo. Arrepiéntete. No es de que te vayas a dar, no es para que traiga el hermano la espada circuncidadora. No es de que llores, es de que te arrepientas. Dice la palabra, Señor, dice la palabra en la carta de Juan: hermanos, hijitos míos, yo les escribo estas cosas para que no pequen. Pero si pecan, ¿qué dice? Abogado tenemos para con él. Confiésalo. Así fue como Dios me ayudó en mi momento de mayor necesidad y dificultad, cuando le dije: Señor, si tú me dejas, yo me voy. Yo he tratado de vivir mi vida 30 y pelo de años, tratando de aparentar lo que no soy. Y hoy vengo delante de ti y me doy cuenta que te necesito. No la próxima media hora, no el próximo año para que me vaya bien.
No te necesito de aquí a que pague mi deuda. No te necesito hasta que me perdone mi esposa. No te necesito hasta que se me quite la enfermedad. Porque ¿saben qué, hermanos? Cuando estuve enfermo, santidad a lo máximo. Pero nomás me mejoré. ¿Y qué creen que pasó? Así como lee uno Israel. E hizo lo malo delante del Señor. Así está el libro de Julio. Y nomás se curó. Y Julio hizo lo malo delante del Señor. Y aquí estoy delante de ti, Padre. ¿Sabes qué me doy cuenta? Que no te necesito nomás por mientras me curas. Te necesito cada segundo de mi vida, cada instante de mi vida, permanecer en la oración, y permíteme ser fiel, y permíteme ayudarte. Pero cuando estoy orando eso, Dios está tomando nota y dice, hecho, y ahí va esto, hecho, y ahí va el otro. ¿Qué estás haciendo hoy? ¿Qué estás orando mientras a lo mejor estás haciendo otras cosas? ¿Cómo te está distrayendo Satanás de lo que Dios te mandó a hacer? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos anda rondando una Petronila? ¿Cuántos de los que estamos aquí nos anda rondando una mujer ajena? Y eso no lo estoy diciendo así nomás así, sino estoy siendo guiado por el Señor. Apártate del mal. No juegues con fuego. A eso no te llamó el Señor. A eso no te llamó el Señor. Ya ni sé ni por qué dije eso, pero Dios sabe. Algo ha visto. No, yo ni vengo. Pasa el mensaje. A mí no. Tócalo, Señor. Vamos a orar, porque ya empecé a decir cosas que no. Padre, bendito Salvador, gracias por enseñarnos a través de tu escritura que tú te has movido maravillosamente en medio de hombres como nosotros. Y yo creo que te puedes mover aún con más poder. Yo sé que tú has llamado a cada hombre que está aquí. En primer lugar, como dijo mi hermano, ser sacerdotes de la familia. Para que nosotros tengamos a nuestra familia que gente que te honra a ti. Que no sean como las familias que le hablaron a Jeremías, que decían, no vamos a dejar nuestros dioses. Que nuestra familia sea una familia que te sigue por como somos líderes en esa familia. Padre, ayúdanos a orar y a entender que la oración va dirigida a ti de acuerdo a tu voluntad. No para hacer lo que nosotros esperamos, sino para hacer lo que tú quieres. Y a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras debilidades, tú, Señor, vas a obrar y vas a hacer milagros en nuestra vida. Ayúdanos a ser constantes en la oración en la iglesia. Ayúdanos no solamente a orar, pero a orar con nuestras acciones, viendo por las necesidades de los necesitados, Señor. Y ayúdanos también a entender que cuando estamos en persecución, cuando estamos en aprietos, tú has abierto una puerta que nadie puede cerrar. Que lo único que nos pides es que guardemos tu palabra y que no neguemos tu nombre, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.